páginas web, perdón, redes sociales, la información sobre todo este proyecto. Aprovecho también, ya que, bueno, a todas las personas que os interesáis en la materia, que junto a este proyecto de información y mejora de la cultura preventiva en las cooperativas, FAECTA también desarrolla también otro proyecto de oficina técnica cooperativa en prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo es prestar asistencia técnica relativa al estudio, resolución de problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas en materia de prevención de riesgos laborales de las empresas. Se estará elaborando una guía para la gestión preventiva en las empresas, así como multitud de materiales específicos de apoyo a las consultas, como guías, cuestionarios, folletos, que, insisto, os iremos dando a conocer, esto irá dando a conocer a lo largo de todos estos, bueno, de los próximos meses. Y bueno, y sobre todo os animo a acudir a ese gabinete, a hacernos cualquier consulta, duda que tengáis y por supuesto estamos a vuestra disposición, a hacer uso de todo ese material informativo, divulgativo que se está elaborando. Nos ponemos ya manos a la obra y arrancamos ya con el seminario que nos trae aquí el día de hoy, que es sobre los riesgos psicosociales, que creo que no descubro nada nuevo si decimos que los riesgos psicosociales se han convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza y preocupaciones de las empresas en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Los que llevamos tantísimos años en esta materia y en el tema de la seguridad y salud y de la prevención de riesgos laborales, y el tema de cultura preventiva, pues bueno, hemos estado y las empresas han estado muy focalizadas durante muchos años en la parte de seguridad e higiene industrial, sobre todo, en salvar vidas, en que no haya accidentes, en que no haya enfermedades. Pero sin duda alguna, en los últimos años, ¿no? Y con todo, en fin, a lo largo de estos últimos tiempos, está claro que el tema de los riesgos psicosocial se ha convertido en un foco, en un objetivo y en una, como digo, ¿no? En muchos casos quebradero de cabeza por el impacto que tiene en la salud de la población trabajadora, ¿no? Y ya no solamente bueno, por las repercusiones que tiene a nivel personal, a nivel también laboral, ¿no? Pero también digamos, el impacto que tiene la productividad de las empresas en el clima laboral y, por supuesto, en las responsabilidades legales que todo esto acarrea, ¿no? Ya lo vimos y de eso se encargó muy ampliamente, como digo, en la inspección en el último seminario que hicimos, ¿no? El estrés laboral, la carga mental, la nueva forma de trabajo, en fin. Todo ello, como digo, se ha convertido en uno de los principales objetivos dentro del marco de cumplimiento de las obligaciones legales en seguridad y salud laboral en las empresas. En el día de hoy hemos querido aterrizar e ir un poco más allá, ¿no? En esta temática y hemos querido, y así hemos titulado al seminario, los aspectos prácticos de la gestión de los riesgos psicosociales, ¿no? Y como, bueno, pues como habréis visto en el programa y en la convocatoria, queremos, queremos abordar una parte, un elemento práctico y fundamental y principal de los riesgos psicosociales, como es la evaluación de los riesgos psicosociales, qué tengo que hacer, cómo dirigirme a mi servicio de prevención, qué medidas más preventivas más habituales según los tipos de riesgo tengo que llevar a cabo, protocolos en tema de protocolos en acoso, en violencia, en fin. Como digo, defender al día a día a los aspectos prácticos, a yo como responsable y como mando en una empresa, cómo debo abordar, cómo debo gestionar los riesgos psicosociales en mi empresa. Bueno, para ello contamos con Tania López, que ya la estáis viendo y os presento. Tania López es diplomada en trabajo social, ella es técnico superior en prevención de riesgos laborales en las tres especialidades, auditora de los sistemas de prevención de riesgos laborales, perito judicial. Tiene una trayectoria larguísima trabajando en servicios de prevención ajeno, de hecho bueno, desde el año 2001. Ella es administradora administradora solidaria de un servicio de prevención ajeno, coordinadora del área de formación y vigilancia de la salud y tiene, aparte de su grandísima experiencia técnica, ¿no?
en temas y en la gestión de la prevención de riesgos laborales, tiene también y dedica también gran parte de su tiempo a actividades docentes, tiene una larguísima experiencia profesional en actividades docentes en prevención de riesgos laborales, trabajando con muchísimas empresas en el tema concreto que nos traes en el día de hoy, en el tema psicosocial. Está muy especializada, es por ello por la que contamos con ello, porque tiene una larga trayectoria, no solamente en la impartición de esta materia, sino en la gestión de los riesgos psicosociales, en evaluaciones de riesgos psicosociales y en toda esta amalgama, ¿no? Y de esta complejidad que supone, como digo, el abordaje y la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas. Con lo cual, Tania, yo ya me callo, te cedo la palabra y nada, bueno, a nivel, bueno, antes de que se me olvide que me tiran de las orejas. La sesión va a ser grabada, ¿eh? Como he dicho antes, tenemos que, de cara a justificación de la impartición y el desarrollo de todas estas actuaciones que estamos haciendo, hacerlo constar y grabarlo para ponerlo a disposición de la Administración del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y bueno, que seáis conocedores de ello. Y nada, a nivel práctico y a nivel de seguimiento, tenemos el chat. Salvo que Tania, que es ella aquí la que manda a partir de ahora, nos diga cualquier cosa, dejamos el coloquio para el final, o si a lo largo de la sesión hay alguna temática, alguna pregunta, alguna consulta que se quiera hacer a través del chat, levantamos la manita, ya sabemos en el Zoom, levantando y poniendo la manita, nos avisáis, estaremos aquí pendientes para, bueno, para dinamizar y para, evidentemente, haceros partícipe y así os animo a ello para, bueno, comentar y hacer las consultas y la que seguro que Tania va a contestar perfectamente bien a todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias a todos, bienvenido de nuevo y tienes la palabra, Tania. Bueno, pues muchísimas gracias, María Ángeles, por ese despliegue que hace siempre sobre mi persona, que te agradezco en el alma. Y bueno, yo al fin y al cabo, sí es verdad que llevo muchos años pues, en el mundo de la prevención de riesgos laborales y yo creo que, bueno, que a lo mejor la palabra que define esto para seguir aquí es que te apasione la prevención, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre me designo como una apasionada de la prevención de riesgos laborales y me gusta mucho este trabajo. Sí que es cierto que muchas veces es un trabajo ingrato porque todavía nos falta ese prestigio social que muchas veces nos falta a los técnicos, porque yo hablo, aunque sea administradora solidaria con 4 socios más de un servicio de prevención ajeno, yo sigo siendo técnico de calle y bueno, y un poco, bueno, pues sigues viendo cómo todavía nos encontramos que muchas veces cuando entran los auditores de normas de calidad, por ejemplo, ¿no? Pues que no es como la prevención de riesgos laborales, esa obligación legal que vamos a ver hoy, por ejemplo, con la evaluación de riesgos en aspectos psicosociales, ¿no? Y bueno, vemos cómo tienen más prestigio que el técnico de prevención, que es al que nunca se nos escucha y al que siempre dejamos ahí en una esquinita. Bueno, después de esta queja, agradeceros a vosotros, agradeceros a Faesta, que además a mí, se lo dije a María Ángeles, me hizo especial ilusión porque mi padre fue cooperativista bueno, formado dentro de Faesta hace muchos años y sí que es cierto que me hizo ilusión. Bueno, pues voy a empezar compartiendo la pantalla. Vale, el uso compartido me dice que no está activado, María Ángeles. Voy a Ujú. enviar, me ha puesto a enviar una solicitud. Eh, Ya se ha permitido, ¿eh? ya. Ya, vale. Pues venga, vamos a intentar. Ay, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Venga, pues. Entiendo que ya estáis viendo una presentación, ¿no? La voy a poner Sí, en modo presentación. ¿La veis ahora todos? perfecto. Perfecto, Sí, ¿no? sí, Venga, sí, sí, pues sí. vale, que se mueve solo. Digo, esto como cada programa tiene su sistema.
Bueno, pues un poquito, María Ángeles me decía que intenta hacerlo lo más práctico posible. Yo llevo años haciendo evaluaciones psicosociales. Sí que es cierto que, bueno, ya además creo que la Inspección de Trabajo y creo que además fue José Antonio Mate, amigo de hace muchos años, pues os comentó un poquito ese criterio técnico de la Inspección de Trabajo, con lo cual yo no voy a hablar de él, pero sí que es cierto que aquí sí voy a meter un poco una cuña informativa. Sabéis que ahora está en proyecto de reformarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hoy acaba el periodo de consulta. Y bueno, y en este nuevo documento de la ley se va a dar una especial significación a la psicosociología, ¿vale? Es decir, la psicosociología como técnico, como disciplina preventiva se va a separar de la ergonomía, ya no vamos a ser esa hermanita pequeña que tiene que ir de la mano de la ergonomía y vamos a ser una disciplina preventiva reconocida por la ley, esa, entre comillas, cuarta disciplina preventiva, y la quinta sería la vigilancia a la salud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un avance. Para mí me parece que es un avance muy, muy importante porque cuando hablamos de factores psicosociales, pues realmente los factores psicosociales siempre decimos lo mismo. El factor psicosocial como tal, si yo digo tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo es un factor que es neutro, ¿vale? El problema está cuando ese factor psicosocial, pues, se organiza mal, se diseña mal, se desarrolla mal. Entonces ahí es cuando ese tiempo de trabajo, pues sí se convierte en un factor psicosocial de riesgo, ¿vale? Ahí es cuando ese factor psicosocial de riesgo, dependiendo de la percepción, que también es muy importante, de la percepción de cada persona trabajadora, pues se va a convertir en un factor psicosocial de riesgo negativo. ¿Por qué? Pues porque nos va a poder provocar pues una enfermedad derivada de factores psicosociales, como puede ser un proceso ansioso depresivo, puede producir una situación de violencia, puede producir una situación de malas relaciones dentro del trabajo, ¿vale? Situaciones de estrés, que ya también me imagino que José Antonio pues os lo comentaría. Entonces, por eso aquí es tan importante que estos factores psicosociales, pues, los mantengamos, entre comillas, ¿no? En ese principio de neutralidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que fundamentalmente estos factores han sido factores invisibles, ¿vale? Es decir, los factores psicosociales, pues, no se han evaluado, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, pues los servicios de prevención, pues no se han visto o capacitados o no han tenido los suficientes recursos, o, bueno, muchas veces tampoco nos ha interesado, porque yo esto siempre lo digo, cuando hablamos de evaluación de riesgo psicosocial y cuando yo empiezo a plantear medidas preventivas que hoy vamos a ver de una evaluación de riesgo psicosocial, pues realmente yo lo que estoy atacando es el corazón de la empresa. Es decir, cuando yo voy a una empresa, paso por una escalera y mide más de 1,20 y yo digo, aquí falta un doble pasamano, ¿vale? Eso es muy sencillo de implementar. Eso es comprar un pasamano, decirle a una persona que instale ese pasamano y ya está. Pero cuando yo hago una evaluación de riesgo psicosocial, si yo detecto que hay un problema de liderazgo en un mando intermedio, ¿vale? Porque está causando daño a un personal trabajador, o detecto que hay un caso de acoso o de malas relaciones, ¿vale? Evidentemente yo tengo que empezar a dirigir actuaciones a cómo están organizados esos factores psicosociales dentro de la empresa. Y al fin y al cabo es un poco atacar el corazón, porque es ese poder de organización que tiene la empresa, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que cuando nosotros hablamos de actuar en factores psicosociales, siempre pivotamos sobre un triángulo, pivotamos sobre la organización, pivotamos sobre el individuo y pivotamos sobre cómo se relacionan entre esa organización y ese individuo, ¿vale? Entonces, ahí muchas veces es donde empiezan los problemas para que no queramos meternos en esto de la evaluación psicosocial.
cuando nosotros nos planteamos hacer una evaluación psicosocial, pues evidentemente lo primero que nos tenemos que plantear, bueno, pues es identificar, ¿no? Ese proceso y metodología. Tenemos que identificar los factores de riesgo, elegir qué metodología voy a utilizar, ¿vale? Hoy vamos a ver diferentes tipos de metodología. Y el otro día que yo tuve la oportunidad de compartir también un seminario relacionado bueno, con la comunicación de los mandos intermedios en ámbitos locales, con José Antonio Mate lo comentaba él, ¿no? Que también los técnicos de prevención y muchos jefes de inspección aquí, por ejemplo, que yo que soy de Málaga también, Pepe Lu, que lo cuenta mucho, nos centramos mucho en el diagnóstico. Es decir, nos centramos mucho en hacer unas evaluaciones de riesgo, fundamentalmente. Vamos a ver que casi todo el mundo utiliza el método SICO porque es el método del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, bueno, ponemos muchísima energía en hacer unas evaluaciones muy, 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 muy detallistas, ¿vale? Inclusive, además, después a esas técnicas cuantitativas las complementamos con técnicas cualitativas, hacemos observación, entrevistas y yo me acuerdo que Pepe siempre me decía, muy bien, Tania, todo muy bonito y todo muy bien hecho, pero ¿qué ha hecho la empresa para evitar esto? ¿Vale? Es decir, nos quedamos muchas veces, porque además, claro, el técnico, tened en cuenta que poder decisorio no tenemos dentro de la empresa. Entonces, nosotros lo que hacemos es plantear una batería de medidas preventivas, ¿vale? Entonces, ahí es donde muchas veces cuesta trabajo. Esos cambios, esa implementación de esas medidas es lo que realmente le va a costar trabajo a las empresas, ¿vale? Y eso es fundamentalmente donde debemos de intentar ser muy, muy, muy insistentes, ¿vale? Entonces, bueno, cuando nosotros decidimos esa parte de proceso, metodología, después se analizan los resultados, se elabora un informe, siempre, bueno, pues tenemos que utilizar evidentemente una metodología concreta, recordar también que eso se nos olvida siempre, ¿vale? Es decir, en muchos de los casos, bueno, sobre todo cuando hay requerimientos de la inspección de trabajo, tenemos unos periodos que tenemos que cumplir con la fecha del requerimiento, esto hay que consultarlo. Esto hay que consultarlo cuando hay representación de los trabajadores. Y si no hay representación de los trabajadores, consulta también, ¿vale? Es decir, cuando tenemos representación de los trabajadores, pues es más fácil, más cómodo, está ordenado, ¿vale? Pero si no, hoy en día además tenemos herramientas magníficas como son los formularios de Google. Haz una consulta a tus trabajadores. Mira, te presento, esta es la metodología que el técnico de prevención de mi servicio de prevención propio, de mi servicio de prevención ajeno, nos plantea como técnico de realizar. ¿Os parece bien? ¿Vale? Eso es fundamental y es una de las partes que casi siempre se nos termina olvidando. ¿Vale? Y luego, ¿qué ocurre? Pues que siempre pensemos que estos son, hablamos de factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo, psicosociología aplicada, hermana pequeña de la psicología, que esto no son matemáticas. Es decir, lo que me puede funcionar en una empresa, en otra no funciona. Aquí 2 más 2 no suele ser 4. ¿Vale? Entonces, eso también es importante que un poco lo tengamos siempre en cuenta. Aparte de esto, tened en cuenta qué tenéis enfrente cuando vais a hacer una evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Y eso es importante, ¿por qué? Pues porque muchas veces tenemos que tener en cuenta y además tenemos que introducirlo como unidades de análisis, bueno, pues la edad de los trabajadores, por ejemplo, el sexo, la antigüedad, el puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar que eso después nos va a dar una información también muy clarificadora. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la exposición puede que sea desigual. Puede que sea desigual el hecho de que yo sea hombre o mujer, puede que sea desigual el hecho de que yo esté en una etapa de mi vida ya casi saliendo de mi puesto de trabajo o entrando, ¿vale? Los puestos de trabajo, la antigüedad, todo eso es también muy importante. Y luego también recordar que cuando hablamos de puestos de trabajo, no los podemos tratar todos por separado, ¿vale? Es decir, por operatividad y por anonimato, porque eso también es algo muy importante, que la gente tiene que quedarse muy tranquila, es decir, que vean que el método que utilicemos es un método
que va a asegurar su anonimato cuando responde, ¿vale? Tenemos que explicar que por eso no podemos hacer unas unidades de análisis que nos lleven a separar los puestos de trabajo de forma individualizada, porque entonces lo que estoy haciendo es señalando a esa persona. Imaginaos, os pongo un ejemplo. Hablamos de una residencia de ancianos, ¿vale? Y en esa residencia de ancianos yo solo tengo un puesto de recepcionista. Si yo solo tengo un puesto de recepcionista, ese puesto lo debo de agrupar con otros puestos de trabajo. No quiere decir que no le tenga en cuenta, pero lo voy a tener que agrupar, porque si yo solo pongo el puesto de recepcionista como puesto en esa unidad de análisis y esa persona marca y sabe que solo está él, se va a sentir identificada, ¿vale? Entonces va a hacer que no conteste porque vamos a vulnerar ese anonimato. Por eso tendremos que agruparlo, teniendo en cuenta que, bueno, pues esa gestión de las personas, ¿no? Pues, por ejemplo, no se deben de analizar conjuntamente dos puestos, uno que implique mando sobre personas y otro que no. A este ejemplo que pongo del recepcionista, pues no le voy a poder unir al gerente de la residencia de ancianos, ¿vale? Lo tendré que unir a otro puesto de trabajo en el cual el mando esté establecido exactamente igual que en su puesto. Luego el margen de autonomía a la hora de realizar la tarea, pues no debemos de analizar conjuntamente puestos con distintas posibilidades de decidir a la hora de realizar la tarea. Nos encontramos que hay puestos de trabajo que la autonomía, por las características del puesto, es muy pequeña. Imaginaos que estamos hablando de una mantecaera, ¿vale? Es decir, en una línea de producción, en una mantecaera, pues la autonomía, ya sabemos que cuando pasemos esa evaluación psicosocial, nos va a castigar mucho. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la autonomía allí te la da una cinta con la que pasa lo que tú tienes que manipular, con lo cual va a ser muy pequeño. Eso, si yo analizo ese puesto de trabajo de operaria de mantecadera, no lo puedo, no lo puedo unir al trabajador, por ejemplo, de almacén, que a lo mejor sí tiene un poquito de más autonomía a la hora de realizar su trabajo. En la naturaleza de la tarea nos pasa lo mismo, ¿vale? No se pueden unir tampoco puestos con tareas que no tienen nada que ver, ¿vale? Buscaremos siempre que sean puestos que tengan tareas parecidas o que podamos un poco eh, asimilar, ¿vale? Siempre buscando eso, que sea anónimas, que sean exhaustivas y mutuamente excluyentes o incompatibles, ¿vale? Aparte de estos, a nivel de factores de riesgo psicosocial, ¿qué vamos a tener en cuenta? Bueno, pues tendremos que tener en cuenta aspectos relacionados con la organización del trabajo, su ejecución, la relación entre personas y contextos, monotonía, tareas sin sentido, falta de variedad, eso también lo vamos a ver. Y luego también en esa evaluación de riesgo psicosocial, bueno, pues vamos a sacar información de esos factores moderadores, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? Que pueden amortiguar los efectos negativos de esos factores de riesgo psicosocial que, bueno, que muchas veces pues están expuestos los trabajadores. Y fundamentalmente hablamos de ese apoyo social y esa participación y control, ¿no? Esos son factores que siempre van a funcionar como moderadores cuando nosotros estamos expuestos a riesgo psicosocial. Luego, ¿qué nos ocurre? Cuando hablamos de estas técnicas cuantitativas, pues también tenemos que tener en cuenta que lo ideal siempre es que nosotros utilicemos a toda la población trabajadora, ¿vale? Es decir, lo ideal para tener fiabilidad es no muestrear, no reducir la población, porque si no estamos desvirtuando el resultado. Se nos están escapando personas y se nos están escapando personas que a lo mejor están inmersas en un proceso, en un proceso de una enfermedad relacionada con los factores psicosociales. Por eso es necesario involucrar al máximo número de trabajadores y tener en cuenta siempre su representación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, imaginaos, estamos hablando, pues no sé, de una consejería, ¿vale? Pues evidentemente hacer la evaluación de riesgos psicosociales de la Consejería de Justicia toda a la vez pues sería
horroroso por la cantidad de datos, ¿vale? Por la cantidad de datos. Pero a lo mejor sí nos podemos plantear, pues, hacerlo simplemente por sede judicial, ¿vale? O por ciudad, o no sé, o por tipo de juzgado, ¿vale? Eso podemos buscar siempre esa forma. Y luego recordar también que todo esto es confidencial, ¿vale? Es decir, que nosotros, además de que esas personas sientan que se resguarda siempre su anonimato, también esos datos son confidenciales, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente, pues siempre vamos a tener que hacer, cuando se lleva a cabo, pues esa presentación primero, por supuesto, pues a la empresa y a la representación legal de los trabajadores, y ellos serán los que tengan también copia, al igual que van a tener copia de las evaluaciones de riesgo de seguridad. Bueno, los procesos y la metodología de evaluación de riesgo de factores psicosociales, bueno, pues al fin y al cabo es igual que para el resto de los factores, ¿no? Identificamos los factores, elegimos metodología, aplicamos esa metodología, que eso es lo que engloba ese análisis de los factores, luego analizamos los resultados y elaboramos el informe, esa evaluación de factores de riesgo, que es lo que nos va a pedir la inspección de trabajo, y después elaboramos y ponemos en marcha un programa y seguimos y controlamos esa medida que sería lo que engloba esa gestión de los riesgos y esa integración e implantación de esa evaluación de riesgos de factores psicosociales. Cuando hablamos de técnicas cuantitativas, bueno, pues fundamentalmente se basan en cuestionarios, y lo que estamos intentando, pues, es buscar describir una realidad. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues lo que hacemos ahí es cuantificar hechos o datos recogidos, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues porque podemos recoger información de manera rápida, válida y fiable, siempre que se cumpla con los criterios de aplicación de la herramienta. Se registran datos numéricos sólidos y repetibles, lo que permite comparar mediante instrumentos estandarizados. Cuidado, ¿qué nos está pasando con las encuestas? Que estamos hasta el moño. Vas a comprarte unos tenis y te mandan una encuesta de si te ha gustado, cómo te han tratado, cómo no sé qué, 30 preguntas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que la gente se ha cansado de rellenar encuestas. Y además de, ¿por qué? Porque lo que te dicen los trabajadores es, ¿y esto para qué sirve, Tani? Si después nada cambia. Por eso os digo que es tan importante, cuando nos planteamos hacer una evaluación de riesgos psicosociales, hay que darle una vuelta a la cabeza, ¿vale? Y tenemos que hacer que tanto la representación legal de los trabajadores como la representación de la empresa pongan energía en trabajar en esto. Porque si no, la primera encuesta no la van a contestar. La segunda ya no te la contesta ni Blas. ¿Por qué? Porque dice la gente, ¿yo para qué voy a perder mi tiempo en aquí contestar que no sé si va a ser anónimo, si no va a ser anónimo, si se va a guardar la confidencialidad? Si aquí no cambia nada. Si yo tengo un problema de que no tengo que entrar a las 9 de la mañana y no puedo dejar a mis hijos en el colegio, y yo necesito llegar a las 9:10, y eso se recoge en la evaluación de riesgos psicosociales, y no cambia y seguimos igual, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que no machaquemos a la gente con cuestionarios, ¿vale? Cuando hablamos de metodología, bueno, pues fundamentalmente siempre vamos a, o yo siempre, eh, a mí me gusta utilizar el psico. Yo cuando me siento a presentar la elección de la metodología, siempre defiendo el psico. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el método de nuestra casa, entre comillas. Es decir, todos estamos amparados ante ese Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, yo como técnico siempre defiendo que se haga el psico. Esto no significa que sea el único método, hoy lo veremos, ¿vale? Pero a mí sí me gusta defender este método. También soy crítica con él. Es decir, los años pasan y los métodos hay que ir modificándolos, ¿vale? ¿Por qué? Porque además nos damos cuenta que hay factores que nos castigan mucho.
y nos castigan mucho por la forma en la que están hechas esas preguntas, ¿vale? También nos ocurre que, bueno, que además este método, pues es un método que nos obliga a contestar todas las preguntas. En el momento que yo no contesto una pregunta, el método invalida el cuestionario. ¿Qué nos ocurre? Que hay veces que los trabajadores no se sienten identificados en ninguna de las respuestas y no aparece. No me siento identificado en ninguna de las respuestas. O no estoy expuesto a esta situación. ¿Vale? Entonces, eso sí que es cierto que yo creo que se le debería dar una vuelta por parte del instituto. Este método, bueno, pues este método, por supuesto, pues para evaluar factores psicosociales de un grupo concreto, para realizar un diagnóstico de una empresa o de áreas parciales de la misma, para la localización de fuentes de problemas y después lo veremos, ¿vale? Es decir, yo la parte de cuando hablamos fundamentalmente de situaciones de acoso, ¿vale? Es decir, esto es una herramienta que me puede servir para que una persona que no es capaz de aperturar un protocolo de acoso, ¿vale? Sea capaz de decir ahí que se siente, que ha sufrido acoso sexual, ¿vale? Entonces, me tiene que hacer empezar a investigar qué está pasando. Y investigar quiere decir informar. Es decir, si ya es como una campanita, ¿no? Esa campanita que se te activa. Pues a lo mejor tengo que volver a recordarle a la gente cómo funciona el protocolo de acoso. A lo mejor tengo que dar seguridad de que ese protocolo de acoso es totalmente confidencial, de que la persona que denuncia no tiene que sufrir ninguna represalia, ¿vale? Entonces, me va a servir también para localizar esa fuente de problemas. Por supuesto, para diseñar cambios y priorizar actuaciones, establecer qué tipo de acción voy a llevar a cabo, determinar la urgencia de la misma, ¿vale? Está claro que ahora cuando veamos el semáforo que llamamos todos, pues yo siempre voy a empezar a trabajar por lo que está en rojo, porque es que el semáforo me lo está diciendo, es que es lo que está peor, es donde tengo que empezar. Y luego también con esas unidades de análisis, yo también voy a ver los colectivos y los departamentos. A lo mejor tengo departamentos que, por ejemplo, el tiempo de trabajo, pues está en verde, todo verde. Y tengo otros departamentos que no, que está totalmente en rojo. Pues entonces tendré que empezar a trabajar con esos departamentos. Luego también me sirve pues para comparar ese grupo en dos momentos distintos o entre distintos grupos y para tomar conciencia de la situación. Pero tomar conciencia de la situación con lo que tenéis ahí abajo, ¿vale? Siempre con el objetivo del cambio, porque si no vamos a cambiar nada, esto se queda en prevención de papel, ¿vale? Esto se queda para que el inspector no te sancione, ¿vale? Pero cuidado, que los inspectores ya no se están quedando contentos con esto. Es decir, tú le llevas la evaluación y es lo que os decía antes. Vale, y ahora cuéntame qué hacéis. Es más, perdón, no me lo cuentes tú, voy a ir a que me lo cuenten ellos. Ay, perdón. Cuando hablamos del psico, cuando hablamos del psico, el psico establece 9 factores. Esos 9 factores pues son tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demanda psicológica, variedad, contenido, participación, supervisión, interés por el trabajador, compensación, desempeño de rol y relaciones y apoyo social. Cuando yo os decía el semáforo, esto es un semáforo de una encuesta que yo tengo, ¿vale? De un psico que yo tengo creo que de un curso que hicimos hace tiempo, María Ángeles, que hicimos una práctica para que los propios alumnos viesen cómo era hacer un psico. Entonces, bueno, pues ahí veis, ¿no? Pues ese semáforo, como los diferentes factores que hemos visto antes, pues hay franjas verdes, que es una situación adecuada, franja amarilla, que nos está hablando de un riesgo moderado, franja naranja, que es un riesgo elevado, y franja roja, un riesgo muy elevado, ¿vale? Entonces, claro, aquí a simple vista, pues ya digo, la carga de trabajo se me viene a los ojos, ¿vale? Y luego ya, pues voy viendo la participación y la supervisión, las relaciones y el apoyo social,
y voy viendo también otras que van un poquito más bajas, ¿vale? Pero ya me estoy haciendo una composición de lugar. Yo, por ejemplo, como técnico, pues siempre digo que si la puntuación obtenida en algún factor supera el 50% de la población trabajadora, sumando los colores naranja y rojo, riesgo elevado y riesgo muy elevado, pues es por donde debemos de empezar, ¿vale? Es decir, y un poco, pues empezar a plantear medidas preventivas. Por ejemplo, si hablamos de tiempo de trabajo, ¿no? Estos son los rangos que te saca el psico, si lo habéis visto, el rango de preguntas, de contestación de preguntas. Y aquí un poco, pues, el tiempo de trabajo de lo que nos está hablando es de cómo ordeno y estructuro temporalmente la actividad laboral a lo largo de la semana, cada día de la semana y los fines de semana, ¿vale? Y además, bueno, pues, ¿qué impacto tiene ese tiempo de trabajo con los periodos de descanso? Si esos periodos de descanso son suficientes, si son de calidad, si hacen que tengan efecto en mi vida social, si me da tiempo a compatibilizar con mi vida social. Y bueno, medidas preventivas que yo puedo plantear, bueno, pues favorecer con tiempos de trabajo, cuando tengo un semáforo así, pues favorecer medidas que faciliten la flexibilidad horaria, especialmente para aquellos trabajadores que tienen personas a su cargo. Cuando hablamos de personas a su cargo, no solo hablamos de niños, ¿eh? No solo cuando yo tengo una población trabajadora joven, pueden tener personas a su cargo. Hablamos bueno, de que nos hacemos mayores y nuestros padres se hacen mayores y tenemos que cuidar de ellos, con lo cual también pueden ser personas a nuestro cargo, igual que personas dependientes, ¿vale? Es decir, podemos tener una persona enferma que necesita de nosotros y necesitamos esa flexibilidad horaria porque si no tengo esa flexibilidad horaria no llego, ¿vale? Luego, limitar el trabajo en fines de semana y festivos, ¿vale? Cuando sea inevitable compensarlo con tiempo de descanso, evidentemente, pues yo no puedo decir aquí, señores, ya no se trabaja los fines de semana, los hospitales los cerramos y si hay un incendio el sábado, pues rézale a la Virgen porque los bomberos están en su casa con su familia. No, sabemos que tenemos actividades que tienen que funcionar 24 horas, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay otras actividades que no. Y tenemos que intentar que los fines de semana sean fines de semana de descanso. Por favor, esos correos los fines de semana a nuestra población trabajadora, eso hay que limitarlo. Eso hay que limitarlo. Si tú trabajas los fines de semana, pues es tu problema. A ver, yo hay fines de semana, pues que estoy aquí, pero yo no mando correos a mis trabajadores los fines de semana. Muchas veces sí que es cierto que no los haces con ese afán de machacar, sino que es un poco, bueno, es que si no es lunes, se me olvida. Pues prográmalo, apúntatelo en la agenda, planifica, ¿vale? Planifica. Establecer mecanismos que permitan la participación de los trabajadores en la organización de sus horarios y días de descanso, favoreciendo su autonomía. Nos encontramos muchas veces que esos horarios son súper rígidos, ¿vale? Permitir cambios entre ellos muchas veces, ¿eh? Muchas veces no se permiten esos cambios porque por desgracia, bueno, pues los seres humanos somos así y nos traemos cosas de conflictos que han pasado hace tiempo, que bueno, eso es otra de las cosas que hay que trabajar también, ¿no? Esa gestión de conflictos, ¿no? Y siempre ves a la misma persona en el mismo turno y además en ese turno que la persona te dice, es que si me cambiasen de turno, pues sería de otra manera, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar escuchar a esa persona. Facilitar el teletrabajo siempre que sea posible. Hay veces que si yo trabajo en esa cadena de producción de mantecaos, los mantecaos, por desgracia, para que nos los podamos comer en diciembre, teletrabajando no nos funcionan. Evitar las horas extras y la prolongación de jornada más allá de lo establecido por la normativa específica. Y sobre todo también evitar los cambios repentinos de horario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el trabajador tiene que tener esa información. Recordad, puede tener trabajadores dependientes, personas dependientes a su cargo. Si yo me tengo que ir de mi casa y tengo a mi madre mayor, alguien tiene que cuidarla. La autonomía, que es otro de los factores de riesgo. Bueno, pues la autonomía es esa capacidad y posibilidad individual que tiene el trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral, sobre cuestiones de procedimiento y organización, ¿vale? No es solo
el tiempo, cómo me organizo mi tiempo, sino también cómo hago el trabajo, cómo procedo, cómo analizo, cómo organizo mi trabajo, ¿vale? Medidas que yo puedo establecer como medidas preventivas, pues potenciar un mayor control del trabajador acerca del orden y la cantidad de tareas y ritmo de trabajo, así como el tiempo de descanso, ¿vale? Es decir, él se puede establecer ese orden, no se lo establezco yo. También sí que es cierto que muchas veces aquí va a depender si la tarea es urgente o es importante. No sé si conocéis el cuadrante de Eisenhower que lo explica muy bien. Evidentemente, las tareas que son importantes, que tienen una importancia el hecho de su desarrollo y que además es urgente. Yo siempre pongo el ejemplo, un requerimiento de la inspección de trabajo, ¿vale? Pues yo sé que esa es la primera que tengo que hacer, ¿vale? Las demás a lo mejor las puedo planificar e inclusive las puedo delegar. Y habrá algunas que a lo mejor no sea necesario ni que haga. El conocimiento claro de los objetivos a alcanzar y lo ya logrado en cada momento permiten a los trabajadores establecer su ritmo de trabajo e introducir variaciones en el mismo. Prestar atención a aquellos puestos que el ritmo de trabajo viene impuesto externamente por la máquina, la tecnología, el proceso, ¿vale? ¿Aquí qué ocurre? Pues que aquí evidentemente estos trabajos queman mucho, ¿vale? Entonces es fundamental, pues por ejemplo, a lo mejor, pues mira, que seamos flexibles y si las jornadas son 8 horas, pues vamos a regalar 10 minutillos. Que ninguna empresa le va a pasar nada porque sus trabajadores trabajen 10 minutos menos, ¿vale? Vamos a dar ese caramelito después de estar todo el día en una cadena de montaje, ¿vale? Vamos a mejorar el apoyo social de los compañeros y superiores, vamos a reconocer el trabajo que se realiza. Favorecer la autonomía en cuanto a las decisiones sobre distribución de la planificación de las tareas, el método de trabajo, el espacio y el mobiliario. Hay mucha gente que tú llegas a hacer la evaluación, hablo de evaluaciones de riesgo, llegas y dices, perdona, mira, estás con esta mesa es que estás de espaldas a la luz, no te da reflejo. Ya, pero es que no me dejan que la mueva. Tú dices, pero ve, si la puedes poner de lado, no tienes confidente, además de lado puedes puedes establecer alguna conversación con tu compañero de enfrente, cosas tan sencillas como esa, ¿vale? O simplemente posibilidad de cambiar un puesto de trabajo con otro. La carga de trabajo. Bueno, pues ese nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador tiene que hacer frente, el grado de movilización requerido para resolver lo que nos exige nuestro trabajo, ya sea a nivel cognitivo, ¿vale? Que por supuesto es muy importante, pero también es muy importante a nivel emocional, ¿vale? Ahora, por desgracia, esta semana lo estamos viendo, ¿no? Toda la carga emocional a la que está expuesta el personal que ha atendido tanto a los heridos como a los familiares del terrible accidente ferroviario de Adamuz, ¿no? Pues eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga, componente cuantitativo, ¿vale? Y además es difícil, componente cualitativo. Yo ayer lo pensaba porque escuchaba hablar al médico de urgencias que estaba en el centro de salud de Adamuz, que estaba ya para salir, ¿vale? De su turno, es decir, llevaba allí una jornada de guardia y se queda y continúa, ¿vale? Y le suma la carga de trabajo que tiene, que seguramente al principio no tuvo los recursos suficientes, con lo que eso nos supone una situación mayor de estrés, ¿vale? Y luego lo difícil, ¿no? Porque evidentemente, pues a lo mejor ese médico nunca se había enfrentado a una situación de un desastre, de un accidente como el que vieron allí, ¿no? En esta carga de trabajo, pues son importantes las presiones de tiempo, el esfuerzo de atención, ¿vale? Todo el mundo no tiene el mismo esfuerzo de atención. No es lo mismo el que está trabajando haciendo piezas de un motor que el que está en una torre de control aérea, ¿vale? Es decir, el esfuerzo de atención porque esas líneas que son puntitos, que son aviones, no vayan a chocar unos con otros, pues es muy importante para él y para los demás si vamos en ese avión.
y la cantidad y dificultad de esa tarea. Cuando hablamos de carga de trabajo, ¿qué medidas preventivas puedo plantear? Bueno, pues programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo, estructurar y distribuir asignación de tareas de manera equilibrada, evitando esfuerzos intensos y continuados, investigar y corregir las causas por las que los tiempos asignados para la realización de las tareas son escasos, ¿vale? Muchas veces tenemos la idea de, bueno, pues es que yo este informe en 4 horas, pues tengo que hacerlo, ya, pero es que todos no somos iguales. A lo mejor yo me pongo a hacer un informe de riesgos psicosociales y tardo 8. ¿Por qué? Pues porque le doy muchas vueltas a las cosas, o busco información, investigo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí vamos a tener que tenerlo también en cuenta. Dificultad de la tarea, cantidad excesiva, inadecuación de los recursos, ya sean materiales, humanos, económicos. Prestar especial atención a aquellos puestos donde los errores pueden tener consecuencias graves para la producción o el servicio, ¿vale? Lo vemos, ¿no? Lo veíamos siempre cuando tenemos un accidente de este tipo, como el accidente de Adamus, pues siempre decimos la carga de trabajo de los maquinistas. La gente está muchas horas, ¿vale? Siempre se nos va. ¿Por qué? Pues porque una carga de trabajo excesiva en un maquinista, si se produce un error humano, pues puede tener consecuencias muy, muy graves, ¿no? Tan negativa es un exceso de información en calidad o cantidad como un defecto de la misma, ¿vale? Es decir, igual de malo es tener una sobrecarga de trabajo bestial que tener una infracarga, ¿vale? Es decir, estamos en que tenemos que buscar ese punto de equilibrio y cuidado, porque las infracargas de trabajo muchas veces se han utilizado como herramientas para generar un daño a los trabajadores, es decir, son constitutivas de acoso, ¿vale? Las demandas psicológicas. Bueno, pues las demandas psicológicas se refiere a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se hace hacer frente cuando yo estoy en el trabajo, ¿no? Tales demandas suelen ser tanto de naturaleza cognitiva y de naturaleza emocional, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que os ponía del médico, ¿no? Que ayer me llamó la atención. Pues a lo mejor ese médico tuvo que echar en su cabeza, tuvo que recordar rápidamente, oye, ¿qué necesito? Porque va a haber muchas amputaciones. Tengo que ir rápido a la ambulancia y buscar qué necesito para conseguir taponar. Voy a tener que hacer torniquete, la técnica del torniquete. ¿Vale? Eso voy a tener que buscar en mi cabeza, ¿vale? Porque normalmente no van a ser asistencias sanitarias que normalmente se realizan. Y de naturaleza emocional, ¿vale? Es decir, voy a tener que echar mano a esos recursos que yo tengo. Cuando hablamos de todo esto, pues ¿cómo podemos establecer medidas preventivas? Pues proporcionando medios y recursos adecuados para realizar el trabajo, ¿vale? Incluyendo, pues, con más personal, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación, ¿vale? Reconocer y hacer visible el trabajo que realizan las personas porque se están esforzando. Formar a los mandos, el liderazgo participativo, equipos de trabajo, asertividad. Eso es fundamental, ¿vale? Es fundamental que haya esa formación a esos mandos en comunicación. ¿Cómo damos simplemente una orden de trabajo? Combinar tareas evitando la exposición prolongada a las mismas exigencias. Pues atención usuario, memorización, tareas de precisión. Vamos a intentar combinarlas. Evidentemente, si estoy todo el día atendiendo a usuarios, al final voy a acabar agotada. Y además, si esos usuarios son conflictivos, ¿vale? Establecer pausas que permitan una recuperación adecuada. Establecer mecanismos que faciliten al trabajador la toma de decisiones sobre el ritmo, la cantidad de trabajo, el método de trabajo, el momento en el que realiza las pausas, ¿vale? Proporcionar entrenamiento en habilidades de autocontrol, manejo de la distancia emocional con el usuario, afrontamiento de usuarios conflictivos. Eso también me va a ayudar muchísimo en gestión de las emociones, siempre nos va a servir muchísimo. Proporcionar soporte psicológico y o legal cuando sea necesario, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pues ahora, pues todo el personal que ha trabajado en Adamud, pues que tengan, vamos a necesitar proporcionar un soporte psicológico, ¿vale? Habrá personas que lo necesiten porque cada uno
tenemos nuestra propia mochila, ¿vale? Y habrá otras que no lo necesiten, pero siempre vamos a facilitar ese soporte y ese apoyo psicológico. Variedad y contenido de trabajo. Bueno, pues comprende esa sensación de que el trabajador tiene un significado y utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, siendo además reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones económicas, ¿vale? Cuando hablamos de medidas preventivas en esa variedad y contenido, pues hablamos de proporcionar tareas significativas con sentidos que impliquen retos, evitar los trabajos estrictamente controlados o pautados, así como los trabajos monótonos y repetitivos, ¿vale? Diseñar el contenido del trabajo ampliando al máximo las capacidades que deben ponerse en juego para su desarrollo, ¿vale? Cuando hablamos de rediseñar, pues ampliar y enriquecer tareas, favorecer la utilización de habilidades y conocimientos diversos, la oportunidad de nuevo aprendizaje a través del trabajo y reconocer adecuadamente el trabajo realizado, proporcionando un feedback sobre el proceso y los resultados, ¿vale? Eso, bueno, pues no, nos ocurre mucho, ¿vale? Que no reconocemos nunca. Siempre machacamos cuando nos equivocamos, pero no reconocemos cuando hacemos bien el trabajo. Cuando hablamos de participación y supervisión, bueno, pues la supervisión se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de su trabajo, ¿vale? Es decir, cómo me mandan, ¿vale? La participación. En la participación lo que estamos hablando es explorar los niveles de implicación, intervención y colaboración que el trabajador mantiene con diferentes aspectos de su trabajo y de la organización de este. Cuando hablamos de participación y supervisión, ¿qué medidas preventivas tenemos que implantar? Bueno, pues definir, clarificar y comunicar claramente el nivel de participación que se otorga a los distintos agentes en la organización. ¿En qué aspecto el ámbito de su capacidad de participación está limitado a la consulta, la propuesta y en cuáles también capacidad decisoria y de consulta, ¿vale? Es decir, en cuáles vamos a poder ser consultados y en cuáles vamos a poder decidir. Eso también es muy importante. Analizar los medios actuales existentes en nuestra organización para canalizar la participación. ¿Cómo participa la gente? ¿Es adecuada? ¿Son ágiles? La gente puede entrar en mi habitación y decirme qué le parece. ¿Tenemos suficientes canales? ¿Los conocen? ¿Los utilizan? A lo mejor si no los utilizan es porque piensan que no sirven para nada, ¿vale? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me encanta del mundo sanitario es, bueno, pues esas sesiones clínicas que tienen. Eso es participación en estado puro, ¿vale? Es decir, se sientan todos y hablan de qué, pues de un caso clínico que han tenido y todos participan. ¿En qué? En el diagnóstico, en cómo se podía haber abordado de otra forma, cada uno desde su especialidad. Yo siempre los pongo como ejemplo de esa participación, ¿no? Y ellos lo hacen todos los días, con lo cual hacerse se puede hacer. Evitar que los sistemas de control de trabajo, tiempo, horario generen una supervisión excesiva, ¿vale? Es decir, cuidado. eh, Hay cámaras en los centros de trabajo que se mueven cuando el trabajador se mueve. Eso es muy peligroso, ¿vale? Tú podrás tener una cámara por seguridad, por control, pero no monitorices a un trabajador. Es que esa está inconstitucional y por protección de datos también. Flexibilizar progresivamente la supervisión, promoviendo la delegación en los trabajadores y la responsabilidad individual. Otro de los factores que vemos en el psico, interés por el trabajador, compensación, grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por ese trabajador, ¿vale? Hablamos de promoción, formación, desarrollo de carrera, mantener informados a los trabajadores sobre cuestiones tanto de seguridad en el empleo, ¿vale? Como de equilibrio entre lo que el trabajador aporta con la compensación que recibe, ¿vale? Eso también es muy
Importante, nos encontramos con puestos de trabajo en los que es imposible, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de funcionarios, pues muchas veces el desarrollo de carrera llega a un tope y de ahí no pueden pasar. Y entonces, bueno, pues te encuentras siempre a ese funcionario que lo da todo y a otro funcionario que no da tanto, pero que están equiparados por igual. Y falta ese reconocimiento del que lo hace bien. Si no puedes pagarle más, por lo menos reconócelo, ¿vale? Participar o practicar, perdón, políticas de estabilidad en el empleo. Establecer o revisar planes de carrera y las posibilidades de promoción, garantizando la información, transparencia e igualdad de oportunidades. La formación continua, adecuada a cada colectivo profesional, súper importante. No nos podemos quedar con aquello que aprendimos en la facultad, en el instituto, en el cole, que va, que va, que va. Hay que seguir aprendiendo. Y mi empresa me tiene que ayudar a eso, ¿vale? Establecer una política de personal sensible a las necesidades y circunstancias individuales, pues facilitando traslados, planes de conciliación, actualizar las remuneraciones atendiendo a la diversidad de colectivos y ocupaciones dentro de la empresa, establecer compensaciones complementarias, ayuda por hijo, gastos médicos, para transporte, para estudios, ¿vale? Eso también va a facilitar que no se produzca ese factor de riesgo. Desempeño de rol, otro de los factores que va a ver el psico. Aquí lo que vamos a ver es que esos problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Y aquí de lo que estamos hablando es de la claridad de rol. Yo tengo que tener muy claro cuáles son mis funciones y mis responsabilidades. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo? Cantidad de trabajo esperada, calidad, tiempo asignado y responsabilidad del puesto. Eso, la claridad de rol. Y después nos encontramos el conflicto de rol. Aquí hace referencia a las demandas incongruentes, a las incompatibilidades o contradictorias entre sí. Esto nos ocurre cuando tenemos 5 mandos y 5 personas que te mandan cosas diferentes. ¿Y ahora quién hago caso si los 5 mandan? O que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador. ¿Vale? En el desempeño del rol, ¿qué medidas puedo implementar? Bueno, pues definir claramente las funciones, competencias y atribuciones de cada puesto de trabajo, los procedimientos a seguir, los objetivos de cantidad y calidad, el tiempo que yo tengo, el responsable, el ámbito de autonomía disponible, ¿vale? Eso es muy importante. Asegurarte de que esta información e instrucciones han llegado efectivamente a los trabajadores y comprobar que las entienden, que son clarificadoras y útiles. Revisar el mecanismo, ¿vale? Y esos agentes que tienen un papel clave en este proceso, la comunicación. Yo me he dado cuenta que hay veces que cuando le mandas algo a la gente, está a lo mejor tan nerviosa por la expectativa que va a generar, está tan nerviosa en la situación de estrés que está viviendo que no te está escuchando. Probar a preguntarle, ¿qué es lo que te he dicho? Explícame tú cómo tienes que hacerlo. No lo hacemos muchas veces. No lo hacemos muchas veces por falta de tiempo, por falta de interés, porque ya te lo he explicado 500 veces. Pues hay que seguir haciéndolo, ¿vale? Porque lo que está percibiendo esa persona puede que no nos estemos dando cuenta. Algunas situaciones que producen gran ansiedad y que es preciso evitar, ¿vale? Como realización de tareas innecesarias, de tareas que no pueden realizarse por no disponer de recursos necesarios, ¿vale? Evidentemente, si yo soy auxiliar administrativo y ahora llega mi jefe y me dice, vas a hacer un pliego de alegaciones o un recurso de esta sanción que me han puesto. Y dice, pero si yo soy auxiliar administrativo, ¿qué formación tengo yo para hacer esto? ¿Cómo hago yo esto? Si no tengo, me va a generar un miedo, ¿vale? Voy a tener una situación, voy a sentir un peligro y una amenaza, porque voy a pensar que no voy a ser capaz de hacerlo y que me van a despedir por ello, ¿vale? Y ese miedo cuando se convierte en continuo y exacerbado, pues nos produce la ansiedad, ¿vale? Tania, Dime. no sé, que han puesto una pregunta en el chat que no sé Ay, si... que yo no los veo, que yo No, no no, los yo lo veo. estoy viendo, pero como tú veas, ¿vale? Si lo ves que cuadra el poder de la respuesta ahora o lo dejamos para el final, por si después más preguntas. Dice un participante que le surge una duda que es
si la evaluación psicosocial vale para todas las personas que ocupan el puesto o debo actualizarla cada vez que entra una persona nueva en un puesto de trabajo. La pregunta. Vamos a ver, ¿qué problema nos encontramos? El problema que nos encontramos es que cuando yo hago una evaluación de riesgo psicosocial es la foto del momento, ¿vale? Es decir, es igual que en la evaluación de riesgo de seguridad. Yo hago una inspección de seguridad, yo hago una encuesta psicosocial y yo estoy sacando la realidad de ese momento, ¿vale? Yo no te diría que repitas la evaluación cada vez que te entra una persona en ese puesto. Yo lo que sí te diría es que esa persona que entra en ese puesto tú ya lo tienes evaluado. Tienes unos factores que sí que es cierto que esa persona no los ha percibido porque no te ha contestado, pero tú sí ya tienes una información para saber si hay algún factor que está en rojo, con lo cual lo que tienes que hacer es trabajarlos. Por eso os decía yo antes, no os vayáis tanto a la evaluación, sino a la implantación de esas medidas, ¿vale? eh, las evaluaciones de riesgos psicosociales realmente tampoco nos dice, y a lo mejor si alguien sabe más que yo, que abra el micro y que lo diga. Que yo recuerde, yo no he leído en ningún sitio la periodicidad, ¿vale? Sí que es verdad que nos tenemos que ir a lo que dice el artículo 16. Y el artículo 16 dice que nosotros tenemos que actualizar las evaluaciones de riesgo cuando tenemos eh, incorporación de trabajadores nuevos, cuando tenemos, cuando se sufre daños, es decir, cuando tenemos un accidente de trabajo o cuando se cambian procesos, ¿vale? Pero realmente yo no creo que nadie nos vaya a sancionar porque tú incorporas a un trabajador nuevo y ese trabajador no esté recogido en esa evaluación de riesgo. Otra cosa es que evidentemente incorporemos a 20 trabajadores, ¿vale? Entonces a lo mejor si incorporamos a 20 trabajadores, pues sí me tendría que plantear volver a pasar ese cuestionario a... Claro, el problema es que aquí tendríamos que volver a pasarlo a todo el mundo, porque si yo le paso ese cuestionario solamente a esos trabajadores, no los estoy englobando en el cuestionario general, con lo cual solo voy a tener la información de esos 20 trabajadores. Ujú. ¿Vale? Yo iría un poco más de, por el sentido común, ¿vale? Es decir, a lo mejor es en ese año, pues me esperaría y la volvería a hacer al año siguiente. O a lo mejor no tiro de evaluación de riesgo cuantitativa, sino le hago una entrevista, ¿vale? Y ya ahí tengo la justificación de que estoy evaluando a ese trabajador, con lo cual nadie me puede decir que no le he evaluado al incorporarse, tal como dice el artículo 16. No sé si te he contestado, no sé si te está escribiendo, María Ángeles, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo creo que está claro. De ¿vale? todas maneras, no sé, porque había otra cuestión con el tema de lo cuantitativo y la cualitativa, que me imagino, no sé si lo tienes previsto ahora o también por saber un poco cuándo ves tú adecuado en esa o en qué caso hacer la cualitativa además de la cuantitativa. No sé si lo tienes previsto dentro en el A ver, marco de si alguno yo un poco de las os las voy a metodologías. explicar, os las voy a explicar todas, ¿vale? Os Vale, las voy vale, a explicar vale. todas. Por ejemplo, el otro día con José Antonio Martín en el curso este, me acuerdo que hablábamos esto, ¿no? Pues claro, imaginaos, esto es para todo. Es decir, la obligación legal está para la cooperativa que tiene 250 trabajadores, pero para la cooperativa que tiene 3, ¿vale? Entonces, claro, tú ahora dices, ¿y cómo hago un psico para 3? No tiene sentido hacer un psico para 3. Pero claro, el inspector te va a decir, lo que tenga sentido o no tenga sentido, a mí me da igual, usted me tiene que entregar una evaluación de riesgo psicosocial. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues ahí a lo mejor es mejor tirar de una técnica cualitativa. ¿Cuál es esa técnica cualitativa? Por ejemplo, hacerle una entrevista. José Antonio el otro día lo decía. Haz una entrevista y después saca esos datos y evalúa con los datos que te da la entrevista. ¿Vale? Y un poco, pues,
Pregúntale al trabajador, oye, mira, ¿cómo ves que estén los tiempos de trabajo? Y el trabajador te contesta, pues mira, yo considero que esos tiempos de trabajo no son adecuados, no son... Vale. Y utilizamos esa entrevista. No quiere decir que todo tengamos que hacerlo siempre de forma cuantitativa. También podemos utilizar metodología cualitativa, ¿vale? Todo depende de un poco con la profundidad que tú hagas esto y con el interés que tú hagas esto. La inspección de Ujú. trabajo, además, de tonto no tienen un pelo. Ellos saben perfectamente si esto es igual que cuando las empresas llegan con las evaluaciones de riesgo. Yo me acuerdo hace muchos años aquí en la inspección de Málaga que decía un inspector ya jubilado que decía, yo tengo clarísimo que la evaluación de riesgo se toca cuando está llena de manchas de grasa. Si la evaluación de riesgo está limpia e impoluta en una empresa, allí no se la ha leído nadie. Pero si tú tocas el documento y hay manchas de grasa, por lo menos el empresario mientras se comía el bocadillo se la está leyendo. Algo ha hecho, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo. La inspección tiene que denotar que estamos haciendo cosas, ¿vale? Y no solo tiene que ser un cuestionario. ¿Te he contestado? Sí, sí, perfectamente. Bueno, eh, realización de tareas innecesarias que no puedan realizarse porque no disponemos de esos recursos. Encomendar tareas que para llevarse a cabo puedan saltarse los métodos establecidos, ¿vale? Es decir, muchos de estos casos de corrupción que escuchamos al cabo de los años saltan porque hemos tenido un trabajador, a lo mejor funcionario de baja durante mucho tiempo por un proceso ansioso depresivo porque le estaban exigiendo saltarse los métodos establecidos, porque ha tenido una persecución dentro de su trabajo, porque no ha querido mirar hacia otro lado, ¿vale? Entonces, eso por supuesto que genera situaciones de ansiedad. Hay veces que las situaciones de ansiedad y depresión no nos llevan, a una baja. Es decir, hay gente que sigue trabajando aunque lo esté pasando muy mal. Y muchas veces eso, inclusive, el otro día ponía yo el caso de un alcalde, un alcalde de una importante ciudad de España, bueno, que el juez le había tirado mucho de las orejas en un juicio porque estaba acosando a su interventor, ¿vale? Y eso son cosas que no se pueden permitir, ¿vale? Y además este alcalde decía que, bueno, que no le estaba causando daño porque el trabajador no se había dado de baja. Y claro, el juez alucinaba literalmente, ¿no? Bueno, recepción de instrucción incompatible entre sí, el conflicto moral, sobre todo con las creencias, los valores, ¿vale? Relaciones y apoyo social, importantísimo, ¿vale? Relaciones que se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. Ese apoyo social entendido como factor moderador del estrés, fundamental. Posibilidad de contar con apoyo instrumental, ayuda proveniente de otras personas del entorno, jefes, compañeros, para poder realizar adecuadamente el trabajo y por la calidad de esas relaciones humanas, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Que igual que de moderador y de maravilloso que es la cervecita de los viernes, ¿vale? Y no me penséis que soy una alcohólica, este ejemplo nos lo ponía en un curso que yo hice con María Ángeles en Cádiz, un director de instituto, ¿vale? Y nos contaba lo importante que era cuando los viernes a las 2 se iban a tomar una cerveza todos los profesores y empezaban allí a comentar pues lo que había pasado durante toda la semana con los críos y cómo servía para que se fuesen a su casa totalmente relajados después de una semana de trabajo que a lo mejor llegaban a su casa y tenían un montón de exámenes que corregir, pero era esa cervecita de los viernes, ¿vale? El otro día a mí en un ayuntamiento me decía una mujer, antes en el ayuntamiento se celebraba un día de romería. En Santa Rita todo el ayuntamiento se juntaba en unos pinares, pasábamos un día de convivencia. Están desapareciendo esas tareas. Ahora estamos poniendo para que la gente juegue al futbolín, que también está muy bien. Pero si yo estoy jugando, tiene que haber ese apoyo fuera de ese ámbito. Tiene que haber ese encuentro, ¿vale? Que también nos va a servir. Pero cuidado,
las relaciones y el apoyo social, por desgracia, muchas veces también son origen de situaciones conflictivas, ¿vale? Y las situaciones conflictivas hay que gestionarlas, porque si no se gestionan, se terminan encareciendo, ¿vale? Yo voy a empresas donde hay gente que hace 20 años que no se saludan. Eso no se puede permitir en una organización. Jamás, jamás, ¿vale? Es decir, en las organizaciones puede que yo no sea amiga de mi compañero de despacho o de mis compañeros de departamento, pero somos compañeros y siempre una mínima de relación interpersonal eh, educada tiene que existir, ¿vale? Es importantísimo. Y muchas veces las empresas no entran porque consideran que es que como son conflictos entre personas, yo ahí no tengo que entrar. Un error, ¿vale? Sabéis perfectamente, conflictos entre personas que no se solucionan, muchas veces se cronifican y acaban en situaciones de acoso. Esto es lo que yo os decía, que yo me voy en el psico muchas veces y es lo que miro primero, porque es la información que me da sobre todo a eso, a cómo está este factor, ¿vale? Es decir, a la exposición a conflictos interpersonales, ¿vale? A esa exposición a violencia física, que ya te dice, raras veces. Es que violencia física no tiene que haber en ningún sitio, ¿vale? Es decir, la directiva europea es clarísima, ¿vale? Exposición a violencia psicológica, nos ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, pues nos encontramos que... Y luego nos encontramos esto, ¿no? Exposición a acoso sexual, porque cuando hablamos de acoso, bueno, sabéis que la definición de la nota técnica de prevención habla de esa reiteración, de esa situación no tiene por qué ser jerárquica, pero que sí que se establece una situación de poder entre la persona acosada y el acosador. Pero el convenio 190 de la OIT, que España ratificó, pero todavía no ha pasado a norma, ¿vale? Habla de una sola vez. Es decir, que no tiene que existir reiteración en el tiempo como antes decían, ¿vale? No, el acoso tiene que repetirse. No, no, cuidado. Ahora ya los jueces pueden utilizar esa interpretación del 190 de la OIT. Y luego en la exposición a acoso sexual, pues exactamente igual, ¿vale? Es decir, yo sí veo aquí que hay vamos, aquí raras veces, yo esto tengo que investigar qué está pasando, porque nos ocurre lo mismo. El acoso sexual, aunque haya una situación de acoso sexual, ya es constitutiva, ¿vale? No tiene por qué ser reiterada, ¿vale? Entonces, aquí también, pues nos va a dar esa información. ¿Qué medidas preventivas? Bueno, pues para que existan relaciones personales es preciso que previamente exista contacto. El diseño de los procesos de trabajo, la planificación de tareas y horarios, la distribución de los espacios de trabajo, las condiciones ambientales deben de contribuir a favorecer este contacto. Lo vivimos en la pandemia, ¿vale? Es decir, en la pandemia nos fuimos a casa y aumentaron un montón. Es más, se desarrolló hasta una patología, el síndrome de la cabaña. Después nos encontrábamos que los trabajadores no eran capaces de salir de su casa, tenían un miedo atroz a salir de su casa, porque habían perdido esos lazos, habían perdido el contacto con esos compañeros, ¿vale? Revisar el papel de los mandos respecto a su equipo, proporcionando condiciones necesarias para que ofrezcan asistencia técnica y material, relaciones personales no solo formales, sensibilidad a problemáticas personales, apoyo frente a otras instancias y reconocimiento del trabajo realizado, ¿vale? Esto no significa que el mando no exija, pero tenemos que exigir, yo siempre lo digo, con humanidad y con cariño, ¿vale? Sobre todo con respeto, ¿vale? Y simplemente como nos gustaría que nos exigiesen a nosotros. Es decir, empatía. Disponer de personal adecuado y suficiente para cubrir bajas, permisos y descansos. Proporcionar formación específica adecuada sobre el trabajo en equipo. Hay a muchísima gente que le cuesta mucho trabajar en equipo. Vamos a formar para que sepan trabajar en equipo. Garantizar un trato justo y no discriminatorio.
Bueno, además sabéis que hoy en día con la ley de prevención de discriminación, ahí tenemos también un melón muy importante. Establecer medidas que impidan conductas competitivas entre compañeros, sistemas de remuneración, acceso a información, sistemas de promoción. El otro día también lo hablábamos, ¿no? Este trato justo y discriminatorio. Eh, yo muchas veces lo digo, toda la vida se han hecho las cosas. Hay una frase que en psicosociales hace mucho daño, es que toda la vida se ha hecho así, ya. Pero es que los trabajadores de antes a lo mejor no son los trabajadores de ahora. Y que a ti, porque eres moreno, a tu padre en su puesto de trabajo le llamasen gitano, a lo mejor a ti, porque eres moreno, no te gusta que te llamen gitano, ¿vale? Entonces, eso tenemos que ser capaces de cambiarlo, ¿vale? Difundir por parte de la dirección una declaración pública que rechace explícitamente conductas de acoso o violencia y establecer procedimientos internos para gestionar los posibles casos que se produzcan. Esto hemos tocado el método psico, ¿vale? Con todos sus factores. Además, os he dado un poco una parrilla de medidas preventivas que podéis utilizar, ¿vale? Sí que es cierto que vuestros servicios de prevención, pues evidentemente os plantearán otra batería también. Es importante, fundamentalmente, que todas estas, aunque las adaptemos, porque yo aquí os he contado cosas que a lo mejor después vosotros no podéis adaptar en vuestras cooperativas, pero a lo mejor hay cosas que yo desconozco y que sí podéis hacer, ¿vale? Entonces, es sentaros con vuestro técnico de prevención. Es importante para establecer estas medidas. Otro de los métodos Tania, cuantitativos. Tania, Dime. perdona, no sé si vamos, como ahora entras en otro método, hay una pregunta que entiendo que puede cuadrar aquí de una participante que dice, la hace Pepa Fernández, de una cooperativa de ICEP, y dice que quería hacer una consulta en el modelo cooperativo, donde la participación es clave, porque es algo, Ujú, bueno, precisamente, ¿no? El modelo cooperativo es algo intrínseco y es algo según tu criterio, ¿qué estrategias prácticas sugieres para que las personas, socios trabajadores, se ujú. involucren en la identificación de riesgos sin sesgos de subjetividad? Claro, aquí el matiz de ser socios trabajadores, ¿no? Claro, sí que se genera un poco digamos, la relación aquí de la relación trabajador-man, trabajador-empresa, claro, por la propia característica de la cooperativa, ¿no? Entonces, lo que plantea es em, qué estrategias prácticas sugieres tú, ¿no? Con tu experiencia para que esos A ver, socios es que trabajadores no existan esos sesgos, ¿no? De subjetividad. realmente aquí es No que es fácil, ¿no? yo lo que creo es que, por ejemplo, en este caso, Pepa, que te estoy viendo ahí, que tienes la cámara, no, Perdona, es que tengo aquí no, entre unas no, cosas y no otras te preocupes, y ando magnífico. A mí me gusta más veros las caras que ver cuadritos negros o monigotes, sinceramente, porque si no, parece sí, pero ahora que le justo está dando la clase. he tenido que atender Así que una, ¿vale? no te Y ya preocupes, está, no te preocupes. venga. A ver, realmente yo entiendo, tú has hecho la evaluación de riesgos psicosociales de tu centro, no lo has hecho. Vale, a ver, aquí realmente yo lo que entiendo es que a ti el factor de riesgo participación, ¿vale? Seguramente te va a salir en verde, entiendo yo. Ten en cuenta que el psico aquí, las preguntas que hace van fundamentalmente dirigidas a que puedas participar en la elección de métodos de trabajo, que puedas participar en el cambio a nivel de dirección. No sé si eso también lo lleváis a cabo en una cooperativa. Entiendo que en los procesos, no te escucho, Pepa, dale al Sí, micro. no, digo que siendo práctico, nuestras cooperativas son muy pequeñas, Ujú. en general. Hay luego cooperativas más grandes, con más cooperativas de enseñanza, cooperativas que sí son, que tienen más personal. Pero en una cooperativa pequeña de tres, cuatro personas, cuando empieza a darse ahí eh,
cierto acoso, afloran conflictos que a lo mejor están latentes, pero que no. Entonces, eso en una cooperativa tan pequeña, con estos métodos que estás poniendo, ¿esto cómo se aborda? El planteamiento mío, que yo creo que es lo más A ver, lo práctico. primero que con 4 trabajadores hacer un psico, yo no lo veo viable, ¿vale? Ya. Mm, A ver, va a estar totalmente identificado, ¿vale? Y ya. además, sí, es Ujú, que prácticamente no podríamos ni meter, y además no podríamos ni meter ni ninguna unidad de análisis, porque simplemente con que pregunte hombre o mujer, si soy ya. 2 y 2, pues que ya es que lo tengo Ujú, prácticamente a huevo. Entonces ahí se pierde mucho, que es un poco lo que yo os decía antes, se pierde mucho el anonimato. Yo me iría más a las técnicas que vamos a ver ahora de las vale, técnicas vale. cualitativas, ¿vale? De las Ujú, entrevistas, por ejemplo, la entrevista, la observación, escalas de ujú, observación que también se pueden utilizar, que es como ujú, un semi cuantitativo. Pero yo ahí fundamentalmente, yo tiraría de comunicación. Es decir, ya. ahí hay que buscar fundamentalmente estrategias comunicativas. Es decir, la participación se logra con una buena comunicación y una comunicación facilitadora, ¿vale? Y además, si Mm, tú me dices, es que hay germen de gestión de conflictos, entonces empezar por hacer una buena comunicación, ¿vale? ujú, La comunicación es vital y el problema es que muchas veces esos conflictos cuando tenemos empresas pequeñas surgen por falta de comunicación, mm, porque a la gente no se le explica bien lo que tiene que hacer, no se le explica bien qué repercusiones tiene si no se hace ese trabajo, no se explica bien qué puede pasar si haces mal tu trabajo. O, mm, oye, mira, es que además inclusive es que si estamos hablando de un tema de conflicto interpersonal, es que esto no se, yo te tengo que decir que esto no se puede permitir, ¿vale? Y que si vuelve a pasar, pues aunque seamos una cooperativa y estemos todos en igualdad, es que yo te voy a percibir, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el hecho de que estemos todos en igualdad se tienen que respetar las normas y en igualdad, si no se respetan esas normas, tiene que haber un apercibimiento, una sanción, lo que sea, ¿vale? sí. Yo veo aquí también la importancia de formación como esta a la hora de tener que la cooperativa, por pequeña que sea, tenga regulado un estatuto de régimen interno, de Ujú, claro, funcionamiento. claro, Y, eso es vital. y realmente de Exacto. tener ahí, más que a lo mejor lo que ya vienen los estatutos por norma, por Ujú. el tema de falta leve, falta grave y demás, pues. Espera un segundo. No, sigue, sigue. Ahí lo dejo, ya te mando yo el número de cuenta. Vale. ¿Sabes? Venga, gracias. Venga. Disculpa, es que tengo Nada, aquí nada, siete no te frente. preocupes. Entonces, nada, digo eso, que la importancia de tener esta formación básica a la hora de Mm, afrontar ese documento de régimen interno, que siempre es imprescindible para cualquier funcionamiento, por pequeña que sea la cooperativa. totalmente, totalmente. Decir, vosotros, a ver, todas las empresas, por pequeñas que sean, yo siempre lo digo, tiene que haber una descripción del puesto, una Mm, evaluación del puesto, ¿vale? Y luego vosotros también tenéis que tener un, un régimen interno. mm, Es decir, eso se tiene que establecer. Tú vas muchas veces, yo por ejemplo, hay veces que veo régimen interno en convenio que están copiados de otros ya, y que no tiene nada que ver con la realidad de la mm, empresa. Y tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? Si aquí habla de que tú le vayas a pegar a un cliente, si aquí no hay clientes, ¿esto de ya, dónde lo habéis copiado? ¿Vale? mm. Entonces, eso es un poco lo que yo haría, lo que yo te Sí, recomendaría. sí. Sí, sí, ¿Vale? el copia y pega desde luego no es lo más. No, no. No, Mira, no, vale no. Bueno, y más. pasa en esto, pasa en planes de Claro, totalmente. igualdad, pasa. Totalmente. Ujú. Totalmente. Sí, sí, sí. Vale, Eso sí es cierto. ¿Te he venga. contestado, Pepa? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ti, bonita. Bueno, ahora vamos a ver el método COSO, ¿vale? El método COSO, que es el método también COSO ISTAS 21, ¿vale? Es la adaptación a la realidad española que hace
que hace ISTA, bueno, pues Comisiones Obreras, del método del cuestionario psicosocial de Copenhague, ¿vale? Desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de Dinamarca. A ver, yo no es que le tenga manía a los daneses, yo simplemente digo que, bueno, si nosotros tenemos algo que es nuestro, que es el instituto, y que yo le pago su sueldo a los funcionarios, yo por eso suelo tirar de eso. Sí que es cierto que si tenéis sindicalistas de comisiones, por supuesto van a querer hacer el suyo. ¿Por qué? Porque es un niño, es normal. Entonces, yo nunca me opongo, pero a mí siempre me gusta explicar, vamos a empezar vamos a empezar por un psico y el siguiente año hacemos un ISTA y comparamos, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Bueno, pues aquí tenéis, este tiene tres versiones, que es la corta para empresas de más de menos, perdón, de 30 trabajadores y autoevaluación, la media para empresas de más de 30 trabajadores y la larga para investigación, ¿vale? Y en el método COSO, pues hay 5 grandes dimensiones psicosociales, que son las exigencias psicológicas en el trabajo, las cuantitativas, cognitivas, emocionales, de esconder emociones sensoriales, la influencia y desarrollo de habilidades, influencia en el trabajo, posibilidades de desarrollo, control sobre el tiempo, sentido del trabajo, integración en la empresa, el apoyo social y la calidad de liderazgo, previsibilidad, claridad de rol, conflicto de rol, calidad de liderazgo, refuerzo, apoyo social, posibilidades de relación social y sentimiento de grupo, todo un poco unido aquí. Compensaciones, inseguridad, estima y la doble presencia, ¿no? Que sí que es cierto que cuando hablamos de doble presencia son esas preguntas de conciliación que, por ejemplo, el psico no tiene, ¿vale? En este caso, el psico aquí se queda antiguo. ¿Yo qué hago? Yo, como llevo unos poquillos de años en esto, pues yo intento complementar siempre el psico. Y entonces, ¿qué hago? En esa negociación que hacemos, porque cuando hablamos de esas unidades de análisis o esas preguntas de corte que llamamos, cuando hay representación legal de los trabajadores, yo me siento con la empresa, si la empresa tiene técnicos propios, con los técnicos propios, yo me siento como técnico externo y con la representación legal de los trabajadores y establecemos cuáles son esas preguntas. Entonces, como el psico te da la posibilidad de meter preguntas, pues yo lo que hago es que meto esas preguntas de doble presencia, o a lo mejor meto preguntas o anexiono un cuestionario a nivel informático y meto, yo qué sé, pues por ejemplo, en la evaluación psicosocial que yo hice aquí en Justicia, pues les interesaba mucho, habían introducido el @Adriano, que era su nuevo plataforma digital, bueno, su herramienta de gestión, ¿vale? Que no me salía la palabra. Y bueno, y estaba creando muchísimos problemas en los trabajadores, ¿vale? Pues nos ocurre eso, ¿no? Que muchas veces cuando introducimos pues, por ejemplo, ahora, ¿no? Lo que iba a pasar con el Verifactu, ¿no? Pues introducimos herramientas, pero a la gente ni le preguntamos si creen que está bien, si se podría complementar con otra manera, si lo ven intuitivo, ¿vale? Pues no preguntamos y lo metemos, ¿vale? Que es un poco lo que nos pasa. Entonces, yo utilicé eso y lo que hice fue pues meter preguntas, ¿no? Para completar. Entonces, por ejemplo, pues las preguntas de doble presencia, de agresión, por ejemplo, en residencias de ancianos también trabajo mucho el tema de las agresiones y lo hago ahí, ¿no? Bueno, pues ese sería el método COS. Luego otros métodos que nos encontramos. También nos encontramos el método para la evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas, que ese le veréis que también lo recoge, creo que es uno que lo recoge, no sé si es el criterio no lo recoge el criterio de la inspección, pero hay una guía de la inspección que lo recoge, ¿vale? Luego nos encontramos, por ejemplo, hay esta metodología de evaluación de la antigua mutua intercomarcal, ¿vale? Que está compuesta por 3 instrumentos. Tiene un Shell que cumplimenta al técnico, luego una entrevista aplicada a responsables de área y departamento y luego un cuestionario a todos los trabajadores, ¿vale? Y luego nos encontramos también, pues, baterías de preguntas que podemos utilizar, como son, pues, esta batería de, de factores psicosociales de salud laboral de Cataluña, ¿vale? De la unidad de investigación de psicometría de Cataluña, de la Universidad de Cataluña. Entonces, bueno, pues estos son herramientas cuantitativas pues que también podemos utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, Pepa, tú antes que me preguntabas, pues a lo mejor le puedes echar también un vistacillo al método que establece links para las pequeñitas empresas, ¿vale? Y a lo mejor ese sí podéis hacerlo.
Mm, ¿vale? O puedes ya. coger cosas de él, ¿vale? Mm, Bueno, esto gracias. sería a nivel cuantitativo, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos también métodos específicos, ¿vale? Es decir, a nivel cuantitativo, yo también tengo métodos específicos para tomar el pulso, fundamentalmente, pues ahora mismo muy enfocados en el tema del acoso, ¿vale? Es decir, tenemos, por ejemplo, pues el cuestionario el LIP 60, ¿vale? Que son 60 preguntas con el tema del acoso. Luego tenemos la escala Cisneros de Moving también. Luego hay otro tipo de escalas de conflicto y ambigüedad de rol en empresa, que son métodos específicos, pero ahí no es una evaluación de riesgos psicosociales, sino que cuando yo he detectado en la evaluación de riesgos psicosociales, por ejemplo, acoso, conflicto y ambigüedad de rol, voy a utilizar un método específico, ¿vale? O simplemente he hecho la evaluación de riesgos psicosociales hace un año y digo, bueno, pues al año que viene vamos a pasar un cuestionario sobre acoso. Vamos a ver cómo está el tema del acoso para complementarlo, ¿vale? Y puedo pasar este tipo de cuestionarios. Luego, las técnicas de evaluación cualitativas. Pues aquí un poco lo que están buscando es la comprensión de los fenómenos que tratan de explicar la realidad tal como ocurre, interpretándola a partir de los significados que las personas les conceden, ¿vale? Y los hallazgos los sitúan siempre en referencia a un contexto espacio-temporal, histórico y social, ¿vale? Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que son útiles en fases iniciales de estudio, para recopilación de información previa, en fases posteriores para poder profundizar en los motivos reales de una puntuación o para poder discutir qué medidas pueden ser más adecuadas en cada situación concreta, ¿vale? ¿Cuáles tenemos? Bueno, pues tenemos la observación. La observación aplicada a la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿qué nos ocurre? Pues que presenta grandes limitaciones. No todos los factores de riesgo psicosocial se pueden observar directamente, ya que algunos se producen en momentos o de forma que no se pueden observar desde fuera, ¿vale? Es decir, un acoso sexual, bueno, pues podemos toparnos con él, pero seguramente se haga en un entorno privado, con lo cual va a ser difícil, ¿vale? Un conflicto, un conflicto a voces, eso lo podemos observar todos, por ejemplo, ¿vale? Y ya nos está indicando algo. La persona que observa, ¿qué nos ocurre? Pues la persona que observa, salvo que esté muy entrenada, puede reinterpretar aportando su influencia subjetiva, ¿vale? Que dé un poco forma a lo observado, ¿vale? Eso nos suele pasar, ¿vale? Ahí tenemos que intentar ser más periodistas que técnicos. Tenemos que irnos a la información, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Pues que, por desgracia, el ser humano, desde el momento que nos levantamos, estamos haciendo juicios de valor. Entonces nos cuesta mucho que la observación sea justa. Luego, ¿qué nos pasa también? Pues que hay una enorme dificultad para diferenciar lo accidental de lo esencial en un factor de riesgo observado. A pesar de ello, la absorción la recomendamos en algunos documentos técnicos, por lo que se puede tener en cuenta la evaluación de riesgos psicosociales, pero siempre un poco utilizando la triangulación, es decir, no solo utilizando este método. Es decir, yo observo, hago entrevistas, paso una escala, ¿vale? Entonces, buscando esa triangulación. Las entrevistas, pues ese proceso de interrogar, hacer preguntas a una persona con el fin de captar sus conocimientos y opiniones acerca de algo. Es una conversación entre la persona que investiga y una persona objeto de estudio informante clave, pero guiada por los objetivos y preguntas de la investigación. Lo ideal, que siempre las tengamos recogidas en un guión previamente establecido, por lo menos un guión, ¿vale? La información obtenida en las entrevistas cualitativas siempre es relacionada con el contexto y siempre es intersubjetiva, ¿vale? Es decir, entre sujetos. ¿Qué nos pasa? Tenemos diferentes tipos de entrevistas. Las estructuradas, que es ese interrogatorio en que las preguntas se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos. El formulario está previamente preparado.
el entrevistado, pues bueno, pues controla la secuencia de preguntas, enuncia las preguntas siguiendo un esquema, no altera el orden, nunca añade preguntas nuevas, no expresa su opinión personal y se mantiene imparcial. Esto es muy importante cuando hacemos entrevistas, ¿vale? Eso no quiere decir que seamos un robot haciendo entrevistas, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer entrevistas y yo puedo aseveradas con la cabeza. ¿Por qué? No estoy diciendo que te esté dando la razón. Lo que te estoy diciendo es que me estoy captando la información que me estás mandando, ¿vale? Que muchas veces la gente y se queda recta, seria, rígida, no hace falta. Es simplemente saber que lo que nos está contando nos está llegando y lo estamos decodificando de forma adecuada. Siempre tratando un trato equilibrado, ¿vale? Y manteniendo un grado de empatía adecuado. En la no estructurada, pues consiste en una conversación libre donde se deja mayor libertad a la persona entrevistada. En general consta de preguntas abiertas formuladas en el marco de una conversación donde únicamente se fija el tema principal a tratar. Este tipo de entrevistas no son especialmente útiles en la evaluación de riesgos psicosociales porque al final se va la gente por los pelos de la gregoria, ¿vale? Tú intentas empezar por una cosa, pero al final terminas en otra totalmente diferente, ¿vale? Semiestructurada. Pues aquí los temas están estandarizados y el tiempo es limitado, pero manteniendo un poquito de más libertad que en la estructurada respecto a la forma de conducir la entrevista y las respuestas del entrevistado, ¿vale? Es más una conversación con un propósito prefijado entre el entrevistador y el entrevistado. Y siempre dejándole hablar a este último libremente, ¿vale? Que se exprese con sus propios términos. Este tipo de entrevistas son las más útiles para la evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Las que solemos utilizar. ¿Qué podemos utilizar también? Las técnicas grupales. Para que sean eficaces y favorecer la participación, pues deben desarrollarse en un ambiente no intimidatorio, en un entorno neutral, dejando muy claro el objeto de la reunión y recordando a quienes participan en los grupos que la intención es recoger información sobre distintos puntos de vista en cuanto a los factores de riesgo psicosocial, ¿vale? En esas técnicas grupales, pues nos vamos a encontrar los grupos de discusión, que lo que se hace es que se lleva a cabo una discusión en un trato mutuo que comporta una construcción conjunta del sentido, ¿vale? Vamos a intentar buscar debatir sobre un tema o solucionar un problema, ¿vale? Los grupos focales, que el grupo focal es una representación de un conjunto homogéneo de individuos que van a generar un discurso sobre un tema concreto a través del debate y de la interacción. Se lleva a cabo un debate, una discusión tanto organizada como dirigida desde experiencias particulares y los participantes pues lo que intentan aportar es información sin modificar la de los demás, ya que no se trata de un intento de imponerse, sino simplemente de aportar ideas entre todos. ¿Vale? Aquí un poco, pues, lo que jugamos fundamentalmente es, pues, nos traemos a gente de diferentes departamentos y un poco los factores de riesgo que hemos visto, pues un poco vamos a ir eh, buscando que nos cuenten su experiencia particular con ese con ese factor de riesgo. Y entonces entre ellos se va a generar ese debate, ¿vale? Que puede hacernos profundizar y formular mejores intervenciones después, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque seguramente pues nos llevemos lo que nos ocurre cuando se trabaja en grupo, ¿no? Pues que nos vamos a llevar experiencias a lo mejor de otros departamentos que yo voy a poder utilizar en mi departamento a la hora de gestionar esos riesgos psicosociales. Los círculos de calidad, como son esos talleres que permiten profundizar en el análisis de la realidad preventiva, tanto en el conocimiento de esos factores de riesgo psicosocial como en la forma de adecuar las medidas y actuaciones preventivas en el centro de trabajo en concreto, ¿vale? Estas serían un poco esas técnicas cualitativas. Y aquí un poco cerraríamos la parte de lo que son las evaluaciones de riesgo psicosocial y como última parte, que ya me he pasado de tiempo, María Ángeles, ya lo sé, acabo de mirar el reloj,
simplemente dar unas pinceladas de eso de los protocolos de acoso, ¿vale? Es decir, protocolos. A día de hoy, pues, bueno, esto imagino que lo compartiría Mate con vosotros. Si no tenemos evaluaciones de riesgo, es una infracción grave en materia de riesgos psicosociales y esa es la multa que nos pueden imponer. Siempre recordarle a la inspección bueno, que antes del sancionador está su poder de asesoramiento, ¿vale? Que por desgracia muchas veces ahora, sobre todo los inspectores jóvenes, espero que no me escuche ninguno, vienen más con la intención sancionadora que un poco los antiguos que eran más de explicarle a la empresa esto es lo que tenéis que hacer y os voy a dar un tiempo, ¿no? Ese requerimiento de subsanación. Bueno, luego, normativa de referencia con el tema de los protocolos de acoso. Bueno, pues a día de hoy la gente un poco tiene que tener claro pues que en todas las empresas se tienen que promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y articular procedimientos específicos para su prevención. Esos procedimientos específicos es lo que todo el mundo llama esos protocolos. ¿Vale? Que al fin y al cabo es establecer un procedimiento para que la gente sepa si identifico o percibo esa situación sobre mi persona, qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabéis que ahí también pues, nos pueden sancionar entre 751 y 7.500 euros. Y aparte de esos protocolos de acoso, pues desde en 2024, las empresas de más de 50 trabajadores también tienen que implementar medidas planificadas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en la empresa. ¿Vale? Eso sí que es cierto que un poco esas medidas planificadas, muchas de ellas, pues se han desarrollado a nivel de los convenios colectivos, de la negociación colectiva, que era lo que decía la norma. Hay otras empresas en las que no, pero al final simplemente lo que tienen que asegurarse las empresas es que, bueno, pues que estos protocolos o estas medidas, ¿vale? Pues que incorporen disposiciones específicas que aborden explícitamente las situaciones de acoso y violencia que puedan sufrir estas personas, prácticas preventivas que incorporen o promuevan un entorno laboral inclusivo, perdón, y libre de discriminación, incluyendo las campañas informativas, acciones de formación para sensibilizar de la importancia de la igualdad y la no discriminación. Bueno, pues un poco lo mismo que vemos en los planes de igualdad, ¿no? Mecanismos de detección y actuación, establecer mecanismos específicos de detección y actuación en casos de acoso y violencia hacia las personas LGTBI, formación y sensibilización es importantísimo, yo siempre lo digo. Decía aquí, las empresas se han dedicado a vender protocolos de acoso como churros, pero lo realmente importante de un protocolo de acoso es la formación y la sensibilización. Es decir, si a la persona que es gay en una empresa la siguen llamando maricón, y a esa persona no le gusta que le llamen maricón, el protocolo es un papel. No sirve de nada, ¿vale? Entonces, eso hay que conseguir cambiarlo como, aunque se llevase toda la vida diciendo maricón, eso hay que cambiarlo. Y ese lenguaje hay que cambiarlo. Y eso se cambia formando y sensibilizando, que es muchas de los protocolos que yo veo que se quedan cojos, ¿vale? Es decir, un protocolo para implementarlo hay que formar y sensibilizar no solo con cómo utilizar el protocolo, sino con qué está defendiendo ese protocolo, que es la igualdad de trato, seas lo que seas. Y muchas gracias por vuestra colaboración, vuestra escucha atenta y estoy aquí para lo que queráis. Venga, pues muchísimas gracias, Tania. Mira, como ya nos quedan pocos minutos, sí que ha habido una persona hay unas cuantas preguntas te las planteo, ¿vale? José Luis Oliva plantea lo siguiente. Está claro que uno de los riesgos psicosociales de que mayores consecuencias individuales y colectivas tienen es el acoso laboral, como bien has explicado, ¿no?
Según tu experiencia, Tania, y tu conocimiento, ¿cómo se pueden identificar situaciones y actuaciones compatibles con el acoso laboral en las etapas iniciales, sin incurrir en acusaciones erróneas? A ver, vamos a ver. Tenemos un problema con el acoso hoy en día, ¿vale? Y es el mismo problema que tuvimos hace unos años con el estrés. Es decir, cuando estas situaciones salen a la luz, ¿vale? Eh, Cuando estas situaciones salen a la luz, evidentemente les ponemos un foco de atención. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos que hoy en día eh, se banalizan muchas veces las palabras, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una hija que cuando le digo 3 veces que recoja la habitación me dice que la estoy acosando. Y te lo dice totalmente convencida. Entonces yo pienso, mi hija el día de mañana, cuando llega a una empresa y le digan 3 veces que tiene que hacer su trabajo, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo mismo que recoger tu cuarto, va a decir que está acosada, ¿vale? Entonces, lo primero es que si utilizamos esas palabras, eh, tenemos que dejar de usarlas, ¿vale? Es lo mismo que pasa con el estrés. En el momento que tienes que hacer algo y esa tarea te exige que tienes que hacerla en un determinado tiempo, rápidamente estoy estresado, ¿no? Me estoy enfrentando a una situación a la que tengo que responder, pero eso no significa que esté estresado, ¿vale? Con el acoso nos pasa lo mismo. Entonces, mm, conductas que son constitutivas de acoso o que pueden ser a lo largo constitutivas de acoso, cuidado, porque además lo que yo decía antes, dependiendo del juez que nos toque, ¿vale? Puede tirar hacia el convenio de la OIT o puede tirar hacia la nota técnica, es decir, no tiene que haber una reiteración. Yo siempre digo que el acoso se produce porque no se respetan los derechos humanos de las personas que trabajan conmigo, ¿vale? Creo que en el momento que tú te saltas el respeto de la otra persona, esa situación ya se puede convertir en una situación que se cronifique y se convierta en acoso. Todo el mundo tiene derecho a dar una mala contestación, ¿vale? Por ejemplo. Pero a todo el mundo le tenemos que hacer ver, como hacemos con nuestros hijos, que esa mala contestación puede que la persona la perciba trayéndosela al pairo, o puede que la persona la perciba como esta persona me está generando un daño. Esta persona es la tercera vez que la hace. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí siempre, cuando detectemos esos temas, esas situaciones, hay que actuar, ¿vale? ¿Y hay que actuar cómo? Pues evidentemente sentándonos con la persona que ha tenido esa conducta y diciéndole que esa conducta no se puede repetir, siendo muy inflexible con esa clase de situaciones, ¿vale? El problema es que muchas veces dejamos que pase, porque a lo mejor nos da corte o porque a lo mejor esa persona tiene eh, o porque a lo mejor esa persona tiene poder mayor jerárquico que el mío, ¿vale? Entonces, ahí es un poco donde tenemos que tirar, que buscar esa participación. Es decir, las personas tienen que ser capaces de participar y de decir cómo se sienten y nosotros también tenemos que recoger ese sentimiento y esas emociones que están viviendo, ¿vale? No sé si te he contestado, pero yo siempre un poco digo, digo eso, porque a nivel de definiciones, pues a nivel de definiciones, pues, por ejemplo, el exigir el trabajo, el exigir el trabajo no es una conducta constitutiva de acoso, pero tenemos que tener cuidado en cómo lo exigimos, ¿vale? Y mira, yo te pongo un ejemplo. Yo hace poco una compañera no vino a trabajar, me pidió no venir a trabajar porque tenía a su marido enfermo y eso fue un jueves, no vino el jueves, no vino el viernes y el lunes tenía que dar una formación. Entonces,
me escribe y me dice, es que el lunes podría por favor no ir, no. Entonces, claro, es una orden de trabajo que tú le has dado. Mm, ¿Qué puedo hacer? Puedo decirle, no, 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 perdona, ya te he dado 2 días, ya con eso es más que suficiente. No me vayas a pedir más. Cuidado. ¿Qué puedo hacer? Explicarle que ella es la persona que yo necesito para que dé esa formación, que es la mejor en su campo haciendo ese trabajo y que la necesito a ella porque no tengo a otra. La orden se mantiene, pero el contexto no es el mismo. Y la persona no se siente como que no se la está valorando, que de la otra forma sí. No sé si me he explicado. De todas maneras, Sin duda. también os digo, esto no son matemáticas, No, esto es complejísimo, esto es fórmulas que complejísimo. nos sirven hoy, mañana no nos sirven. Mañana no nos sirven. ¿Vale? Tania, continuamos que vamos con los tiempos. Hay dos preguntas más. También las hace José Luis. Respecto a la desconexión digital, ¿cómo se puede Ujú. hacer efectiva en entornos donde la urgencia y la disponibilidad constante están normalizadas? Por ejemplo, el caso de mandos intermedios o directores, ¿no? Personas con difícil, ¿no? Ha hecho alusión a ello Difícil. pero ¿cómo podemos hacer efectiva esa desconexión digital? ¿Cómo podemos A hacer ver, que se mira, cumpla? Que sí, los mandos y directores también tienen derecho al descanso y a esa desconexión, pero que, claro, eso choca muchas veces, ¿no? Con esa responsabilidad que asumen de tener esa... José Luis, hay que diferenciar muy bien qué es urgente. ¿Qué es urgente? Todo no puede ser urgente, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, fin de semana, para mí urgente es que me llamen porque hay un accidente mortal en un Tajo. Eso es urgente, por supuesto. Y ahí, mm, tienes que salir corriendo, ¿vale? Cuando hay cosas, pero el problema es que hoy en día es un poco lo que yo os decía, banalizar las palabras. Lo hemos convertido todo en urgente y todo no puede ser urgente. Si tenéis posibilidad, mirar el cuadrante que hace Eisenhower en los años 50, que aunque sea de los años 50, hoy nos sirve todavía mucho. Urgente e importante, ¿vale? Hazlo ya. Pero si no es importante, ¿vale? Entonces, puedo delegarlo, puedo planificarlo, eso es. Y luego, fines de semana, si hay un grupo de mandos intermedios, ¿vale? Yo planteo muchas veces las guardias. Es decir, yo, por ejemplo, yo soy administradora de mi servicio, yo no apago nunca mi teléfono. A mí me llaman en vacaciones, los sábados, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo la norma y esa la respeto siempre de que cuando estoy comiendo no cojo el teléfono, porque me parece una falta de educación. Primero porque estás hablando y no vas a estar escuchando a la gente como más chica. Entonces, yo no cojo el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? En los fines de semana también podéis plantear, si sois varios mandos, el establecer unas guardias. Oye, mira, lo primero, lo urgente. Se nos llama para cosas que son urgentes, ¿vale? Lo segundo, vamos a planificar unas guardias. Si hay diferentes mandos, pues este sábado y este domingo tienes tú el teléfono, ¿y para qué? Para que no estemos todos a lo mejor implicados y sí podamos disfrutar de ese tiempo. La norma de desconexión digital todavía, que yo sepa, no está publicada, estaban negociándola, ¿no? ¿O me equivoco? No Sí, sé si, yo creo que no, yo, sí, yo creo que lo hizo José Luis ya no solamente porque esté regulado, sino sí, porque, sí, bueno, al porque, y final, luego, claro, luego también son los procedimientos que establezcáis en la empresa. ¿Vale? Es decir, claro. a la gente, yo tengo un responsable de recursos humanos ahora mismo en una empresa que es que me manda correo a las 11 menos 10. Yo cuando acaba de entrar, claro, además como acaba de entrar parece que tiene que demostrar que trabaja muchas horas. Eso también es otra de las cosas, ¿no? El presencialismo de la gente. Hay que ser más eficiente en vez de estar tantas horas trabajando delante del ordenador. Entonces, claro, yo llegará un momento que le diga, mira, a las 11 menos 10 no te voy a contestar un correo, te contestaré la mañana siguiente. Digo, es que además no es ni bueno para ti mandar un correo a las 11 menos 10 de la noche.
pero esas cosas también debemos de intentar ir educando a la gente. Mira, y hay una última pregunta, ya terminamos. Si hay alguna cosa más lo decís o lo contestamos por el correo. Para evitar que se oculten las situaciones de riesgo, ¿qué estrategias recomiendas para fomentar una cultura de seguridad psicológica en la que los trabajadores se sientan seguros a la hora de expresar sus problemas y no tener represalias? También has hecho un poco. Lo Eso es fundamental, abrir también un... sí, pero mira, lo fundamental es que si queremos establecer un clima de confianza, ¿vale? Lo primero, que si alguien viene contándote algo, la confianza es esa, que tú no se lo cuentes a los demás. En este país somos unos cotillas, con mayúscula. Me cuentan algo y yo lo cuento, ¿vale? Entonces, si una persona viene a contarte que tiene un problema personal en su casa, para que un poco enfoquemos, o un problema en el trabajo, ¿vale? Pues yo qué sé, imagínate, se está medicando y no consigue concentrarse, ¿vale? Una cosa, la concentración, no puede asumir tanta carga de trabajo porque no consigue concentrarse. Estamos hablando de un problema de salud, ¿vale? Que lo protege la ley de prevención de la discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí, por supuesto, eh, confianza total, comunicación con esa persona, ¿vale? Y sobre todo que esa persona no detecte en ningún momento pues que esa información que a ti te ha dado se ha compartido sin su permiso y luego además, pues por ejemplo, se utiliza para hacer chistes, algo muy habitual también en este país, ¿vale? Que somos muy graciosos y rápidamente ya pues nos ponemos a hacer chistes. Eso podría ser eh, algo así práctico que podríamos generar. Y luego, claro, la, siempre la puerta abierta, yo siempre lo digo, es decir, la comunicación, que haya siempre la posibilidad de que los trabajadores entren a decirte las cosas. Eso también depende mucho de los tipos de liderazgo, ¿vale? Es decir, un líder democrático va a permitir que el trabajador le manifieste lo que le pasa, pero un líder autocrático significa es que te mueres de miedo antes de entrar en ese despacho, ¿vale? Ahí es que hay, como ha dicho María Ángeles, un melón muy importante. Pero mira, yo siempre un poco lo resumo. Os he puesto una viñeta de Mafalda, ¿vale? Que a mí me gusta mucho para trabajar los psicosociales. Eh, respeto, ¿vale? Comprensión y respeto. Yo creo que eso es fundamental a la hora de evitar generar riesgos psicosociales en una empresa. Bueno, pues Tania, vamos, son ya las 2:10, nos hemos pasado Sí, 10 minutos, como también dimos los 10 minutitos de cortesía. Muchísimas gracias. Bueno, nada, a vosotros. esto de los riesgos psicosociales, como decíamos al inicio, esto es el gran Hecha melón muy de complicado. la prevención de riesgos laborales. Creo que ahora mismo es, como tú bien has dicho y comentábamos al principio, enormemente complejo, sensible, difícil de implantar. No es lo mismo ponernos un casco, poner una protección colectiva, ¿no? O hacer una medición higiénica y medir el ruido que evaluar, medir, identificar y tomar medidas, porque es realmente complejo, pero bueno, en ello estamos. Yo animar a todas las empresas, a toda esta información que nos ha dado Tania, tan interesante, la presentación la compartiremos. Los métodos, las medidas preventivas, que como digo, no son nada fáciles, pero que sí o sí no nos toca otra, que ir andando el camino y ponerlas en práctica. Nada, agradeceros a todos, espero que os haya sido de interés. Recordaros que, como ponemos en el chat, os vamos a invitar a que por favor cumplimentéis la encuesta de satisfacción y valoración. Y además, bueno, esto continúa, como decía al inicio, tenemos a vuestra disposición una gran cantidad de material informativo, de guías, de folletos, de seminarios, de actuaciones, talleres que vamos a ir comunicando y poniendo a vuestra disposición. Os animo a que participéis, os animo a que leáis la documentación, a que nos preguntéis, a que compartáis y que tengamos ahí, está ahí puesto en el chat, la oficina técnica cooperativa en PRL, al email riesgoslaborales@faecta.es.
no dudéis en hacernos pasar y comentarnos todas las dudas que tengáis. Estamos a vuestra disposición, el equipo de todas las personas que estamos en estos proyectos para, bueno, para acompañaros y resolver todas las consultas y dudas que tengáis. Y nada, estar pendiente de los correos porque os seguiremos enviando muchísima información. Muchísimas gracias a todos, a todas y buen fin de semana. Nos vemos prontito. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Gracias. Chao.